Bueno, ya en el tema anterior, el tema de la óptica geométrica, habíamos anticipado que la luz se comporta como una onda y manifiesta fenómenos de interferencia y difracción. La luz blanca, por ejemplo, la luz del sol o la luz producida por una lámpara, es una combinación de componentes de diferentes colores y cada uno de estos colores está caracterizado por una determinada frecuencia y longitud de onda. Como para cualquier onda, la velocidad de propagación de la luz se puede expresar como el producto entre la longitud de onda y la frecuencia correspondiente. Al igual que las ondas mecánicas, cuando la luz pasa de un medio a otro, su frecuencia no cambia, pero la velocidad de propagación sí cambia porque es una característica del medio. Entonces también va a cambiar la longitud de onda. Ya dentro del marco de la óptica geométrica habíamos definido lo que hemos llamado el índice de refracción. El índice de refracción lo definíamos como el cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de la luz en un determinado medio material. Recordemos que en el vacío la luz se propaga con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora, ¿qué tipo de onda es la luz? La luz es un tipo de onda que se conoce como onda electromagnética, que consiste en campos eléctricos y magnéticos generados por cargas aceleradas o por ejemplo, por los electrones que cambian su estado dentro de un átomo y saltan de un orbital a otro. En ese caso se generan campos eléctricos y magnéticos que viajan a través del espacio y a esos campos les llamamos ondas electromagnéticas. Nosotros podemos distinguir con el sentido de la vista solamente aquellas ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda en el vacío están comprendidas aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros. 400 nanómetros corresponde más o menos al color violeta y 700 nanómetros al color rojo. En óptica y también en muchas aplicaciones biológicas de la luz se utiliza para medir la longitud de onda esta unidad, el nanómetro. Recordemos que un nanómetro equivale a 10 a la menos 9 metros. Bueno, cuando caracterizamos una onda, hemos hablado también en el caso de las ondas mecánicas, qué son los frentes de onda y qué entendemos por un rayo dentro del marco dentro de un marco de una teoría ondulatoria. Cuando hablamos de un frente de onda, estamos pensando en una línea o una superficie hipotética tal que el estado de vibración es el mismo en todos los puntos de esa superficie o esa línea. Si consideramos, por ejemplo, una fuente puntual de luz, un punto luminoso, entonces esta fuente puntual produce frentes de onda que son aproximadamente esferas centradas en la fuente. Generalmente cuando nosotros dibujamos frentes de onda, dibujamos solo una porción del frente de onda y además la distancia entre los frentes de onda generalmente se grafica como una longitud de onda. Ahora, los rayos dentro de una teoría ondulatoria de la luz representan la dirección en que se propaga la onda. Si el medio es homogéneo e isótropo, es decir, un medio que tiene las mismas características en todos sus puntos y en todas las direcciones, entonces los rayos siempre van a ser perpendiculares a los frentes de onda. Recordemos, el frente de onda es el lugar geométrico tal que la onda se encuentra en el mismo estado de vibración en todos los puntos de esa línea o de esa superficie. Por ejemplo, estos frentes de onda pueden representar los puntos de máxima amplitud. En este caso, esto corresponde a un frente de onda esférico que se origina en una fuente puntual y en el caso de abajo tenemos un frente de onda plano. ¿Cómo se origina un frente de onda plano? Si nosotros consideramos una fuente puntual, los frentes de onda son esféricos, pero si nos alejamos mucho de la fuente, la esfera se hace tan grande que un trozo, digamos, de esa superficie esférica asemeja un plano. Entonces ahí tenemos un frente de onda plano.
Y en este caso los rayos que indican la dirección de propagación de la luz son líneas rectas, paralelas entre sí y perpendiculares al frente de onda. Otro concepto que necesitamos definir es el principio de Huygens. ¿Qué es el principio de Huygens? El principio de Huygens lo que dice es lo siguiente: si nosotros consideramos un frente de onda, entonces, para analizar la forma que va a tener ese frente de onda en un tiempo posterior, se puede considerar que cada elemento de superficie del frente de onda se comporta como una fuente puntual y emite una ondita esférica con la misma velocidad con que se propaga la onda. Entonces, si en este frente de onda que le llamamos A', consideramos que diferentes puntos del frente de onda constituyen una fuente puntual y que esa fuente puntual emite una ondita esférica, entonces la forma del frente de onda en un tiempo posterior sería la envolvente a esas onditas esféricas emitidas por las fuentes puntuales. Entonces, el principio de Huygens es muy importante porque nos ayuda a predecir la forma que va a tener un frente de onda a partir de una forma inicial. Bueno, ya también habíamos mencionado que como la luz se comporta como una onda, la luz se difracta y la luz interfiere. Recordemos a qué le hemos llamado difracción. La difracción se refiere a la distorsión que sufre un frente de onda cuando atraviesa un obstáculo interpuesto en su camino. Por ejemplo, acá tenemos un frente de onda plano, ¿sí? Supongamos que tenemos rayos paralelos y tenemos un frente de onda plano que choca con este obstáculo. Entonces, en el borde del obstáculo, lo que vamos a tener es que el trozo del frente de onda que pasa a través del obstáculo no mantiene su forma, no mantiene la forma que tenía antes de chocar, sino que se distorsiona. A esa distorsión es a lo que nosotros llamamos difracción, en este caso de la luz. Acá tenemos una rendija realizada en una pantalla y acá la rendija es más pequeña. Nos fijemos que la distorsión del trozo de frente de onda que logra pasar a través del obstáculo es cada vez mayor a medida que el tamaño del obstáculo se reduce. Cuando el tamaño de la rendija es comparable con la longitud de onda de la luz, entonces el efecto de la difracción es más notorio. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar el fenómeno de interferencia. Para eso vamos a describir un experimento que lo realizó Young más o menos en 1801. En este experimento él hizo incidir un frente de onda plano de luz del sol, o sea, rayos paralelos del sol, a través de dos rendijas. Estas eran dos rendijas rectangulares muy estrechas y separadas una pequeña distancia una de otra. Entonces, ¿qué veríamos en una pantalla ubicada frente a las rendijas? Si se cumpliera la predicción de la óptica geométrica, no debería haber difracción y el pequeño trocito de frente de onda que logra atravesar el obstáculo debería producir una forma iluminada sobre la pantalla del mismo tamaño de la rendija, que es lo que se muestra en esta figura. Eso es si no hubiera difracción, es decir, si el frente de onda que pasa a través de cada rendija no se distorsionara en los bordes de la misma. Sin embargo, lo que se observa no es esto, lo que se observa es un conjunto de franjas brillantes y franjas oscuras sobre la pantalla de observación. Entonces ahora vamos a tratar de entender dentro de la óptica ondulatoria por qué se observa eso que llamamos un patrón. Bueno, para poder entender por qué se observa un patrón sobre la pantalla de observación, consideremos,
un frente de onda plano que incide sobre este conjunto formado por dos rendijas muy estrechas y rectangulares. Entonces, a través de esta rendija pasa un pequeño trozo del frente de onda que incide, y a través de esta otra rendija también pasa una pequeña porción del frente de onda incidente. Pero debido a la difracción, ese frente de onda se distorsiona y entonces cada una de las rendijas emite luz en diferentes direcciones, en todas las direcciones alrededor de ella. Es como que esta rendija se comporta como una fuente puntual y emite una ondita esférica. Entonces, las onditas emitidas desde la fuente 1 y desde la fuente 2 interfieren y pueden interferir en forma constructiva o destructiva. Los lugares donde estas ondas interfieren en forma constructiva nos van a permitir observar en ese lugar una franja brillante, y donde interfieran en forma destructiva vamos a ver una franja oscura. Acá en este diagrama está representado, ¿no es cierto?, las ondas que salen de cada una de las rendijas y que llegan, en este caso, de la figura A al centro de la pantalla de observación. En este caso, el camino recorrido por cada una de las ondas es el mismo. Entonces, las crestas de las ondas llegan juntas al punto de observación. Los valles, en otro momento llegarán los valles, pero en ese caso lo que se está produciendo es que las dos ondas llegan en fase. Cuando las ondas llegan en fase, se produce interferencia constructiva. Entonces, en el centro de esta pantalla, lo que vamos a observar es una franja brillante. La interferencia también va a ser constructiva cuando la diferencia entre el camino recorrido por la onda 1 y el camino recorrido por la onda 2 sea de una longitud de onda o de dos longitudes de onda o un número entero de longitudes de onda, porque eso va a permitir que las ondas lleguen a este punto en fase. Y entonces, cuando la diferencia de camino entre las dos ondas sea un número entero de longitudes de onda, sobre la pantalla vamos a observar una franja brillante. Ahora, si la diferencia de camino entre la onda 1 y la onda 2 es, por ejemplo, de media longitud de onda, eso va a originar que la cresta de una onda llegue junto con el valle de otra onda, y entonces se va a generar una interferencia de tipo destructiva. La interferencia destructiva va a ocurrir cuando la diferencia de camino entre las ondas que salen de las dos rendijas sea un múltiplo impar de semilongitudes de onda. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear algunas ecuaciones que nos van a permitir ubicar sobre esta pantalla aquellos puntos donde se observe un máximo de intensidad y otros puntos donde se observe un mínimo de intensidad, es decir, las franjas brillantes y las franjas oscuras. En la práctica, la distancia entre las rendijas es muy chiquitita, es mayor, pero comparable con la longitud de onda. Entonces, los rayos que salen hacia un determinado punto de la pantalla salen prácticamente paralelos. En este caso, los rayos forman, si son paralelos, o sea, si hacemos esa aproximación, formarán el mismo ángulo θ con la horizontal. Y ese ángulo también me aparece entre el plano de las rendijas y una dirección perpendicular a los rayos. Entonces, yo puedo calcular matemáticamente la diferencia de camino seguido por las dos ondas. Si consideramos este triángulo, esta distancia sería la distancia entre rendijas. Si este es el ángulo θ, entonces este segmento, que sería el cateto opuesto, va a ser igual a d por seno θ, y representa la diferencia de camino entre las dos ondas. Bien, nosotros habíamos dicho que cuando esa diferencia de camino, que hemos deducido que es igual a d seno θ, es igual a un número entero de longitudes de onda, entonces sobre la pantalla se observa un máximo, una franja brillante. M puede tomar el valor 0, más menos 1, más menos 2, y cada valor de M va a corresponder a una determinada franja brillante que vamos a observar sobre la pantalla. Ahora, cuando la diferencia de camino entre las dos ondas corresponde
a un número impar de semilongitudes de onda, entonces se produce un mínimo de interferencia. En ese caso, lo que vamos a observar sobre la pantalla es una franja oscura. Por ejemplo, para m igual a 0, la diferencia de camino es un medio lambda, o sea, media longitud de onda. Para m igual a 1, la diferencia de camino sería 3 medios lambda, o sea, 3 medias longitudes de onda. Cada vez que la diferencia de camino es un número impar de media longitud de onda, en ese caso, sobre la pantalla vamos a observar un mínimo o una franja oscura. ¿Qué significan esas ecuaciones que acabo de mostrar? Bueno, tomemos por ejemplo la condición de mínimo. En esta condición de mínimo dijimos que cada valor de m corresponde a un mínimo determinado. Entonces, por ejemplo, para m igual a 0, tenemos d seno tita igual a 0 más un medio, que sería un medio por lambda. A partir de esa condición, si nosotros conocemos la distancia entre rendijas y conocemos la longitud de onda, podemos determinar un ángulo. Ese ángulo lo que está representando es el ángulo que forma la dirección que ubica a ese primer mínimo con la dirección que corresponde al centro de la pantalla de observación. Si reemplazamos m igual a 1 y determinamos el valor de tita, bueno, entonces estaremos determinando el ángulo que ubica al segundo mínimo, o al mínimo de orden 1. El primer mínimo es el de orden 0, el segundo es el de orden 1, el tercero es el de orden 2. Entonces, a partir de la condición de mínimo, nosotros podemos ubicar cada uno de los mínimos, que serían las franjas oscuras que se ven sobre la pantalla. Y lo mismo con la condición de máximo. Si nosotros le damos un valor a m, por ejemplo, m igual a 0, vamos a encontrar que tita es igual a 0. Eso corresponde al máximo central. Si a m le damos el valor 1, entonces ubicaremos al máximo de orden 1. Si a m le damos el valor 2, ubicaremos al máximo de orden 2. Acá en este diagrama se observan las rendijas, las onditas esféricas que provienen de cada una de las rendijas, y este diagrama lo que representa es la intensidad de la luz que llega a distintos puntos de la pantalla en función de las distancias sobre esa pantalla. Y acá lo que observamos serían las franjas brillantes y franjas oscuras correspondientes a los máximos y los mínimos que se pueden ver sobre la pantalla de observación. En realidad, si se cumpliera que el ancho de cada rendija fuera menor que la longitud de onda, lo que observaríamos es que todos los máximos tendrían la misma altura, es decir, que todas las franjas tendrían la misma intensidad. Como esa condición es muy difícil de que se cumpla, y en general el ancho es próximo a la longitud de onda, pero mayor, entonces ahí se observa que a medida que nos alejamos del centro, la intensidad de los máximos disminuye un poquito. Acá tenemos otra figura más detallada en donde podemos ver los valores de m, que me ubica a cada uno de los máximos, y los valores de m más un medio para ubicar a cada uno de los mínimos de interferencia. Bueno, veamos ahora el otro experimento, que es la difracción a través de una rendija. Esta experiencia se conoce a veces también con el nombre de experimento de difracción de Fraunhofer. Lo que consideramos en este caso es que tenemos una única rendija de ancho A y que tenemos un frente de onda plano de luz monocromática que llega a esa rendija. A través de la rendija va a poder pasar únicamente una porción del frente de onda del tamaño de la rendija, pero si el ancho de la rendija es mayor pero comparable con la longitud de onda, lo que vamos a observar es que esa porción de frente de onda no mantiene su forma, sino que se distorsiona en los bordes de la rendija. Entonces, cada punto del frente de onda
que pasa a través de esta rendija, si recordamos el principio de Huygens, se puede considerar como una fuente puntual que emite onditas esféricas. Esas onditas emitidas desde distintos puntos del frente de onda se suman en el espacio que está después de la rendija. En particular, se suman en distintos puntos sobre la pantalla. Cuando esas onditas que provienen de distintos puntos de la rendija interfieren en forma constructiva, vamos a observar un máximo de intensidad o una franja brillante. Si esas onditas que provienen de los distintos puntos de la rendija interfieren en forma destructiva, entonces vamos a observar un mínimo de intensidad que corresponde a una franja oscura. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es un máximo central muy intenso y máximos laterales de mucha menor intensidad. Acá también estamos suponiendo que la distancia desde la rendija hasta la pantalla de observación es mucho mayor que el ancho de la rendija. Bajo esas condiciones, nosotros podemos escribir una condición de mínimo que nos va a permitir ubicar las distintas franjas oscuras sobre la pantalla de observación. Esa condición de mínimo, que se conoce como condición de mínimo de difracción, me dice que el ancho de la rendija multiplicado por el seno del ángulo es igual a m por lambda. Lambda es la longitud de onda de la luz que incide. Entonces, por ejemplo, para m igual a 1, nosotros vamos a determinar un ángulo θ1. Ese ángulo θ1 es el que me permite ubicar al mínimo de orden 1. Para m igual a 2, calcularemos un ángulo θ2, que es el que me va a permitir ubicar al mínimo de orden 2. Entonces, en este diagrama podemos ver, esta corresponde a la gráfica de la intensidad luminosa en función de la distancia, y acá es lo que nosotros veríamos sobre la pantalla. Una franja brillante, muy brillante, que corresponde al máximo central, una franja oscura que corresponde a los mínimos adyacentes al máximo central, después otra franja brillante de mucha menor intensidad, otra franja oscura y así sucesivamente. Y acá están indicados los valores que toma M. Acá tenemos el mínimo de orden 1, el mínimo de orden 2, el mínimo de orden 3. Bien, acá tenemos en horizontal la gráfica de la intensidad de la luz que llega a la pantalla de observación en función del seno de θ. Bueno, tanto en el experimento de las dos rendijas como en el experimento de una rendija, que eran el experimento de Young y el experimento de Fraunhofer, habíamos considerado rendijas de forma rectangular. Son rendijas muy estrechas y largas. Ahora, la difracción se va a producir cualquiera sea la forma de las rendijas. En particular, si consideramos una rendija de forma circular, este caso tiene mucha importancia por el efecto que produce la difracción, por ejemplo, cuando los frentes de onda pasan a través de una lente en un instrumento óptico, o cuando los frentes de onda pasan a través de la pupila del ojo, que tiene forma circular. Entonces, de acuerdo a la óptica geométrica, si nosotros teníamos un objeto puntual, una lente tenía que formar una imagen puntual. Pero en realidad, como la luz está pasando a través de la lente y está distorsionándose en los bordes de la lente, o la luz está entrando al ojo a través de la pupila, y entonces el frente de onda que pasa se distorsiona en los bordes de esa rendija, para un objeto puntual la imagen no es puntual. Lo que se observa en realidad es un patrón de difracción, y ese patrón de difracción va a consistir en un disco central brillante, que correspondería al máximo central, rodeado por anillos oscuros y brillantes. El primer anillo oscuro corresponde al mínimo de orden 1. Después tendríamos el máximo siguiente, correspondería al anillo brillante que sigue. El próximo mínimo correspondería al próximo anillo oscuro. El máximo central a veces se le llama disco de Airy, y en la mayor parte de los casos, el diámetro de una lente, por ejemplo, es mucho mayor que la longitud de onda. En esos casos,
el disco de Airy va a concentrar aproximadamente el 85% de la energía luminosa que llega a todo el patrón. Es decir, la mayor parte de la luz está concentrada en el disco de Airy, que es el disco central luminoso. Bueno, en este caso no hay una ecuación general que nos permita ubicar a los distintos mínimos y distintos máximos. Así que vamos a trabajar únicamente con esta ecuación que me va a permitir ubicar al mínimo de orden 1, es decir, el primer mínimo adyacente al máximo central. Esa ecuación me dice que el seno de θ1 es igual a 1,22 lambda sobre d, donde lambda es la longitud de onda y d sería el diámetro de la rendija circular. θ1 es el ángulo que ubica al primer mínimo con respecto al centro de la mancha central brillante. Ya vamos a ver por qué esta ecuación nos va a ser muy útil. Recién les había comentado que la difracción produce determinados efectos y representa un limitante para algunos instrumentos ópticos y también para la visión de algunos animales. Recién les había dicho que, de acuerdo a la óptica geométrica, si trabajamos con un objeto puntual, la imagen producida, por ejemplo, por el ojo, también debería ser una imagen puntual. Pero en realidad, debido a que la luz se difracta a través de la pupila, que es una rendija circular, la imagen de un objeto puntual no es un punto, sino que es un patrón de difracción. De ese patrón de difracción, lo más significativo es el disco central brillante, que sería el disco de Airy. Entonces, acá este esquema muestra dos objetos puntuales que están frente a un determinado ojo. Entonces, la imagen de cada uno de esos objetos puntuales no es un punto brillante sobre la retina, sino que es un patrón de difracción que se forma sobre la retina. Si esos patrones están muy cerca uno de otro, se confunden y como resultado de eso, no vamos a poder distinguir los dos objetos. Los patrones tienen que estar lo suficientemente alejados unos de otros para que los objetos sean distinguibles. Lo que se conoce como criterio de Rayleigh es el siguiente. Este criterio lo que me dice es que para que dos objetos, al ser observados a través de un instrumento óptico o a través del ojo, para que esos objetos sean distinguibles, al menos tiene que ocurrir que el primer mínimo correspondiente a una de las imágenes coincida con el máximo de la otra imagen. Si la distancia entre los dos patrones es menor que eso, entonces directamente no se los distingue. Repito, el criterio de Rayleigh me dice que para que dos imágenes sean distinguibles una de otra, debe ocurrir que el primer mínimo de una de las imágenes coincida con el máximo central de la otra imagen. Ahí mínimamente van a poder distinguirse. Eso quiere decir que la distancia angular entre las dos imágenes tiene que corresponder a la ubicación angular del primer mínimo, porque la distancia, lo que estamos diciendo es que la distancia entre este máximo y este máximo tiene que ser igual a la distancia entre este máximo y su primer mínimo. Entonces nosotros habíamos visto que para ubicar al primer mínimo de difracción, una rendija circular, podíamos usar esta ecuación. Entonces, si nosotros calculamos el ángulo θ1, a partir de esta ecuación, seno de θ1 igual a 1,22 lambda sobre d, estamos ubicando, digamos, el lugar o la separación angular que deben tener los dos máximos correspondientes a las dos figuras de difracción producidas en este caso por este ojo. Si el ángulo es menor que ese valor, entonces directamente las imágenes no son diferenciables una de otra y la persona que mira a través de su ojo no va a poder distinguir estos dos objetos puntuales. En esa ecuación nos fijemos que el ángulo se hace más pequeño a medida que
el diámetro de la rendija aumenta. Esto significa que la resolución es mejor, porque cuanto más pequeño es el ángulo, significa que podemos observar objetos que están más cerca uno de otro, que lo podemos observar diferenciándolos uno de otro. Acá abajo lo que podemos ver es distintas fotografías tomadas para 4 objetos puntuales, y lo que se ha hecho es colocar una rendija después de la lente. Entonces, en el primer caso se ha usado una rendija de un diámetro muy chiquitito. En ese caso nos fijemos que las imágenes correspondientes a los objetos 3 y 4 son apenas distinguibles. En este caso, estas dos imágenes están cumpliendo con el criterio de Rayleigh, es decir, el mínimo de una de las imágenes corresponde al máximo de la otra. En el segundo caso, se aumentó un poco el diámetro de la rendija. Al aumentar el diámetro de la rendija, lo que va a suceder es que el ancho del máximo central de cada patrón de difracción disminuye. Entonces, el máximo central sigue estando en el mismo lugar, pero con un ancho más pequeño. Y en este caso, el diámetro de la rendija es mayor todavía. Entonces ahí las imágenes de difracción son mucho más distinguibles. Vamos a volver sobre esto en los problemas.